todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de esta serie que estamos haciendo de problemas de estequiometría. Vamos a comenzar estudiando las reacciones de combustión. Las reacciones de combustión son reacciones en las que un elemento o un compuesto se quema en presencia de oxígeno. Eso es lo que significa combustión, quemar con oxígeno. Bien, aquí tenemos varios ejemplos de reacciones de combustión. Son especialmente importantes las reacciones de combustión en las que un compuesto orgánico, por ejemplo un hidrocarburo o cualquier compuesto orgánico que además de carbono e hidrógeno también tenga oxígeno, se quema en presencia de oxígeno para formar siempre dióxido de carbono, CO2, y agua. En estas reacciones se libera una gran cantidad. Tenemos que un compuesto orgánico, cualquiera, se va a quemar en presencia de oxígeno, que es el comburente, el compuesto sería el combustible, para dar dióxido de carbono y agua. Ya tenemos la reacción, lo único que hace falta es ajustarla. Por ejemplo, escribir la ecuación de combustión del etanol. Esta es la fórmula del etanol. Pondría etanol más oxígeno para dar CO2 y agua y ajustaría esta reacción. El compuesto más complejo es este, el mayor número de átomos puesto que tiene, por lo tanto hay un 1. Yo ya tengo que aquí hay 2 átomos de carbono, aquí un 2 delante del carbono. Átomos de hidrógeno, 3 más 2 son 5, más 1 son 6. Luego aquí tiene que haber 6 también. Luego, como aquí hay 2 oxígenos, habrá que poner como coeficiente un 3. Y por último nos queda el oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay en total en esta parte que ya está ajustada? 2 por 2, 4, más 3, 7. Aquí tengo un oxígeno, luego de los 7, que ya tengo 1, me quedan 6. ¿Qué número tengo yo que poner aquí para que me dé 6? Pues un 3. Así estaría ajustada la reacción. Normalmente el 1 se puede quitar. Recordemos también nuestro esquema general para resolver ejercicios de cálculos estequiométricos. Recordemos que siempre teníamos 4 pasos para resolver estos problemas que hemos indicado y vamos a resolver un problema. Vamos a resolver un problema que dice lo siguiente. El metanol, que me da su fórmula, se quema en el aire y dice que si arden 209 gramos de metanol, lo primero es ajustar la reacción. Con el metanol más el oxígeno, CO2 más agua. Aquí este es el compuesto más complejo, pongo 1. Un átomo de carbono, aquí debe de haber un átomo de carbono también. Átomos de hidrógeno, 3 más 1, 4. Aquí pongo un 2, que haya 4. Y por último, oxígeno, en esta parte, 1 por 2, 2, más 2, 4. Fijaos que aquí ya hay 1, luego aquí debe de haber 3. ¿Por qué número debo de multiplicar 2 para que me dé 3? Por 3 medios, ¿verdad? Para que no me queden coeficientes decimales o fraccionarios, multiplico todo por el denominador, es decir, por 2. Y me quedaría 2, 3, 2 y 4. Esta es la reacción ajustada. Y empezamos por el segundo apartado. ¿Qué masa de agua se produce? Lo primero, pasar el dato, 209 gramos de metanol, a moles. ¿Cómo se pasa una masa a moles? Pues sabiendo que mol es la masa de un mol, es la masa molecular expresada en gramos. 209 gramos de metanol, pues un mol sería la masa molecular expresada en gramos. Y la masa molecular del metanol se halla pues sumando las masas atómicas. Aquí lo tenemos y si hacemos esa suma me da 32 gramos. Entonces gramos y gramos se simplificarían, ¿de acuerdo? Y me quedaría 6,53 moles de metanol. Ya tengo los moles de metanol y ahora habrá que relacionarlo con el compuesto que me piden. El compuesto que me piden es agua. Luego tengo que relacionar estos moles de metanol con los moles de agua. ¿Cómo? A partir de los coeficientes estequiométricos del metanol y del agua. Escribo esto, 6,53 moles de metanol. Y ahora, pues, el 4 del agua lo pongo aquí, el coeficiente estequiométrico del agua, y el coeficiente estequiométrico del metanol lo pongo aquí. 6,53 por 4 partido por 2, y eso da 13,6 moles de agua. Obviamente tenemos que se podrían simplificar moles de metanol y moles de metanol. Ya tengo los moles de agua y ahora tengo que dar los moles de agua a el compuesto, a la magnitud que nos interesa. Y si ustedes se fijan, me pide masa de agua.
Pues para pasar a masa de agua, yo tengo que un mol sería la masa molecular del agua expresada en gramos. La masa molecular del agua sería 2 por 1 más 16, ¿verdad? Que sería 18 gramos. Y esto tendríamos 235 gramos de agua, puesto que moles de agua y moles de agua se simplifican. Bien, también podríamos realizar los pasos 2 a 4 seguidos. Ya lo expresamos también en el vídeo primero de estos problemas y lo volvemos a hacer hincapié. No lo vamos a decir en todos los problemas, pero sí decirlo en algunos para que lo sepáis. Podemos hacerlo todos seguidos, pues poniendo los factores de conversión. Por ejemplo, pasamos de gramos a moles, con lo cual aquí se simplificaría en gramos y gramos. Ahora pasaría de moles de metanol a moles de agua, por los coeficientes estequiométricos, como vimos antes, y luego de moles de agua a masa de agua. Ahora simplificaría gramos y gramos, moles de metanol y moles de metanol, moles de agua y moles de agua. Y multiplico 209 por 4 y por 18, puesto que por 1 da lo mismo, y divido, abre paréntesis, por 32 por 2, es decir, por 64. Y esto me daría 235 gramos de agua, lo mismo que nos dio antes. Bien, vamos con el segundo problema. Recordamos que los dos primeros puntos son los mismos, los dos primeros pasos, y ahora me pide qué volumen de CO2. Ahora tengo que relacionar con los moles del compuesto que me piden. ¿Qué compuesto me piden? Pues me piden CO2. Entonces aquí tengo que poner moles de metanol, porque parto siempre de los moles de metanol, para que se simplifique, y aquí moles de CO2. Aquí pongo 2, porque este es el coeficiente estequiométrico del metanol, y aquí pongo otro 2, porque es el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono. Obviamente, moles de metanol y moles de metanol se simplifican y me quedaría 6,53 moles, ahí vemos de dónde salen los coeficientes, de dióxido de carbono. Y por último, tengo que pasar a la magnitud que a mí me están pidiendo, que en este caso es volumen de CO2 medido en condiciones normales. Recordemos que un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Luego el volumen en condiciones normales sería el número de moles por el volumen que ocupa cada mol. ¿De acuerdo? Tengo los moles. Yo sé que un mol tiene 22,4 litros. Se simplificarían moles de CO2 y moles de CO2. Tendría 146,3 litros de dióxido de carbono medidos en condiciones normales. Como dijimos antes, los pasos 2 a 4 se pueden realizar simultáneamente, seguidos. Pasamos del dato de partida a moles de metanol, de moles de metanol a moles de dióxido de carbono por los coeficientes estequiométricos, y ahora de moles de CO2 a lo que me piden, volumen de CO2 en condiciones normales. Sabemos que un mol de CO2 son 22,4 litros. Simplificamos y operamos. Obtenemos lo mismo que antes, 146,3 litros de dióxido de carbono en condiciones normales. Bien, el último apartado, ¿qué volumen de oxígeno medido a 1,5 atmósferas y 27 grados centígrados se necesita? Los dos primeros pasos los mismos, tengo los moles de metanol y ahora tendré que relacionar con los moles del compuesto que me piden, que es oxígeno. Parto de los moles de metanol, como siempre, y ahora aquí moles de metanol para que se puedan simplificar, 2 porque es el coeficiente estequiométrico, reaccionarían con 3 moles de oxígeno. ¿Vale? Entonces, moles de metanol y moles de metanol se simplifican, 6,53 por 3 partido por 2 daría, ahí tenemos la procedencia de los coeficientes estequiométricos como vimos antes, y esto daría 9,80 moles de oxígeno. Bien, ya tenemos los moles de oxígeno y ahora los tendremos que relacionar con la magnitud que me pidan. La magnitud es volumen de oxígeno, pero ahora no en condiciones normales, sino a 1,5 atmósferas y 27 grados centígrados. Bien, si nos vamos al esquema, tendríamos que irnos aquí, al volumen de un gas. Entonces, P por V igual a nRT y despejamos de esta fórmula el volumen. Me quedaría
nRT partido por P. Ojo, porque hay que pasar, la presión ya está en atmósferas, pero la temperatura sí hay que pasarla a Kelvin sumándole 273. 9,80, que son los moles de oxígeno, por 0,082, que es R, la temperatura pasada a Kelvin, partido por la presión, que ya nos la dan en atmósferas. Esto me daría 161 litros de oxígeno. Como dijimos antes, podemos realizar los pasos 2 y 3 seguidos. Aquí pasamos el dato de partida a moles, dividiendo por la masa molecular, y relacionamos los moles de metanol con los moles del compuesto que me piden, que son oxígeno. 3 moles de oxígeno, 2 moles de metanol. Simplificamos y obtenemos 9,80 moles de oxígeno, y ahora sí, a partir de P por V igual a nRT, calculamos V y 161 litros de oxígeno como antes. Bien, vamos con otro problema, también de una combustión, que dice que el metano gaseoso se quema con oxígeno. Ya sabemos que quemar siempre es con oxígeno. Si partimos de una cantidad de metano, me pide una serie de cosas. Vamos a plantear la reacción de combustión. Metano más oxígeno para dar CO2 más agua. Un 1 en el compuesto más complejo, el que más átomos tiene. Un átomo de carbono, 1 ahí. 4 de hidrógeno, un 2 aquí. Y ahora los oxígenos. 2 más 2, 4. Por tanto, debemos de poner un 2 delante del oxígeno. Aquí lo tenemos. Ahora lo que hacemos es quitar los unos y ya la reacción está ajustada. ¿Vale? Esa sería la reacción ajustada. Seguimos con el segundo apartado. Hay que pasar el dato a moles. ¿Cuál es el dato? Pues 5,6 litros de metano medido a unas determinadas condiciones. Ese es el dato. Bien, para pasar el dato a moles es un volumen de un gas, pues por P por V igual a nRT, y despejo el número de moles. P por V igual a nRT, despejo el número de moles, pero antes la presión que me viene en milímetros de mercurio hay que pasarla a atmósferas, y la temperatura a Kelvin sumando 273. Y ahora sí, despejo el número de moles y sustituyo la presión por 1,30, el volumen por 5,6 litros, R por 0,082 y la temperatura 298. Eso queda 0,298 moles de CH4, de metano. Ahora relaciono los moles de metano con los moles del compuesto que me piden. ¿Cuál es el compuesto que me piden? Oxígeno. Escribo los moles de metano y ahora tengo que, según la reacción, 2 moles de oxígeno reaccionarán con 1 mol de metano por los coeficientes estequiométricos trasladándolos, ¿verdad? Se simplificarían moles de metano y me quedaría 0,596 moles de oxígeno. Ahora hay que expresar el resultado en la magnitud que me interesa, que es volumen de oxígeno en condiciones normales. Recordemos que un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Si tengo n moles, pues ocuparán n por 22,4 litros. ¿De acuerdo? El factor de conversión, un mol de oxígeno, 22,4 litros, multiplicamos y obtenemos 13,35 litros. Pues bien, este es el apartado B. Vamos ahora con el siguiente apartado, que me pide volumen de dióxido de carbono medido a unas determinadas condiciones de presión y temperatura. Pasamos los moles del compuesto que me dan, el metano, al compuesto que me piden, que es dióxido de carbono. Parto del metano y ahora, ¿cuál es el coeficiente estequiométrico del dióxido de carbono? 1. Lo traslado aquí, y el del metano también 1, lo traslado aquí. Moles de metano y moles de metano se simplifican y me da 0,298 moles de CO2. Y ahora hay que expresar el resultado en la magnitud que me interesa, que es un volumen de un gas a unas condiciones que no son normales. Pues por P por V igual a nRT y despejo V. Planteo P por V igual a nRT. La presión ya la tengo en atmósferas, la temperatura habrá que pasar a Kelvin. Ahí lo tengo, despejo V y sustituyo. N 0,298 y lo demás lo tengo aquí, y R 0,080. Y obtenemos 4,89 litros de dióxido de carbono. El último apartado me dice qué masa se obtendrá. Los dos primeros pasos son los mismos. Partimos de los 0,298 moles de CH4 y relaciono
con los moles del compuesto que me piden, que es agua. Metano con agua. Escribo aquí los moles de CH4 y aquí traslado. 1 mol de metano produce 2 moles de agua. Moles de metano y moles de metano se simplifican y obtendríamos 0,596 moles de agua. Y ahora tengo que fijarme en la magnitud que me piden. Me piden masa de agua. ¿Qué relación hay entre moles y masa de agua? Pues 1 mol es la masa molecular. N moles pues sería N por la masa molecular, que es la masa de mol. Entonces hago el factor de conversión. En 1 mol hay la masa molecular en gramos en vez de en UMA. Moles y moles se simplificarían, moles de agua y moles de agua, y obtendría 10,73 gramos de agua. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.